Vamos a abrir, hermanos, la lección ahí, lección 19, hermanos, del 11 de julio. Vamos dando lectura ahí del Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Mateo 26, hermanos, vamos a dar lectura de la palabra de nuestro Dios, del versículo 36 al 46. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46. Amén. Veamos. Dice la palabra de nuestro Dios. Yo leo el primero, usted hace el segundo y concluimos en el 46. Dice el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, que aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, veamos, ve, se acerca el que me entrega. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de su presencia, dándole gloria, honra y alabanza, Padre, porque usted la merece. En este momento, Señor, vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma el control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que ministre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. La oración, hermanos, el tema es la oración de redención de Jesús. Es el tema en esta mañana, hermanos. La oración de redención de Jesús es el tema en esta mañana, hermanos. Lección 19. Esta es la oración, tal vez, dice el escritor, más difícil. La oración más difícil registrada en toda la Biblia. Por la razón, hermanos, de que Jesús sabía que su vida iba a terminar en la cruz. Era el tiempo de concluir la misión por la cual él había venido, y por eso dice que fue una oración tan fuerte, la del huerto de Getsemaní. Ahí se entregó a la voluntad del Padre, algo que apenas podemos entender, dado que Jesús es Dios, el Hijo del Todopoderoso. Aquí vemos la batalla, hermanos, por nuestra salvación, de cómo Él viene a pelear, hermanos, la batalla para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Qué les dije a sus discípulos? Ayúdenme a orar, a interceder. Los discípulos estaban cansados, tenían sueño. No quisieron, hermanos, ir o continuar orando. Cuando Jesús los encuentra dormidos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, Dios quiere que tengamos una relación con Él, un momento de oración, un momento de meditación, y nosotros nos encontramos cansados, fatigados, y no tenemos el tiempo para presentarnos delante de Él? La palabra redención, hermanos. La palabra redención puede sustituirse a una serie de imágenes en nuestra mente. Literalmente significa cesar de la resistencia. Redención significa someterse a la autoridad de otro, hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se entregó a la voluntad del Padre.
completamente. En otras palabras, cuando dice, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Redención simboliza que Jesús se somete a la autoridad del Padre. Cuando una persona se rinde, él o ella le entrega todos sus derechos a alguien. Y es lo que hizo Jesús. Entregó todos los derechos al Padre. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía la cruz, los golpes, los maltratos, los clavos. Él sabía lo que le esperaba, pero él tenía que someterse a la voluntad del Padre. Por eso redención significa que él entrega toda la autoridad al Padre. En el huerto de Getsemaní, Jesús se rindió a la voluntad de su Padre, la redención de Cristo, para proporcionarnos a usted y a mí un bello ejemplo, hermanos, de salvación. La única manera que Él pudo venir a perdonar nuestra vida y nuestra maldad, para que podamos usted y yo tener un libre acceso hacia el Padre. ¿Quién es nuestro sacerdote? ¿Quién es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos enseña? ¿Quién es? Es Jesús. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que hizo todo en la cruz del Calvario. La lección se encuentra ahí, el primer versículo que enseña la guía en la parte 1, habla en el libro de San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo 18, dice claramente, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 dice, y saliendo se fue como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermanos? Al ser Jesús arrestado, ¿qué le iba a suceder a los discípulos? Ustedes pueden ver la reacción de Pedro cuando aquella mujer le dijo, tú eres uno de ellos. Lo reconoció. Cuando Jesús les dijo que oraran para que no viniera esta situación que venía. Pero sin embargo, durmieron. ¿Por qué es importante, hermanos, la oración en nuestra vida? ¿Por qué es importante estar siempre meditando en Dios y orar? Tener una relación con Dios. ¿Por qué es importante la oración, hermanos? Jesús les dijo claramente, orar para que no entréis en tentación. Sabía que la prueba venía a los discípulos. Sabía que venía la dificultad. El pastor iba a ser herido. Las ovejas se iban a esparcir como se esparcieron los discípulos. Le siguieron de lejos. No estuvieron como ellos dijo, como dijo Pedro más bien, si es posible morir contigo, muero hasta la muerte. Y en el momento, hermanos, de la crucifixión, ¿qué sucedió? No lo conozco. No sé quién es. ¿Por qué? Porque le faltó la oración cuando Jesús les dice que oraran para que no entraran en tentación. Aquí la lección, el huerto de Getsemaní se encuentra en las laderas occidentales del monte de los olivos. Para llegar ahí, Jesús y sus discípulos tenían que cruzar el valle de Cedrón, que separa el monte del templo de los montes de los olivos. Getsemaní significa prensa de aceite, lo que es apropiado ya que el huerto había y todavía hay una arboleda de olivos. El monte de los olivos era un destino común para Jesús y sus discípulos. Por ahí andaban siempre. Lucas registró la preocupación de Jesús por sus seguidores más cercanos, resumiendo la palabra de Cristo de esta manera: orad
para que no entréis en tentación. Esta es la preocupación de Jesús a sus discípulos. Y es la misma preocupación de Dios, hermano, hacia nosotros en estos tiempos. Les dice y nos recuerda, orad para que no entréis en tentación. Orad. El enemigo va a venir, hermanos. Va a tratar de desanimarnos, va a tratar de separarnos, va a tratar de distraernos, va a tratar de que no sigamos adelante. Por eso el Señor les encarga a sus discípulos, orar, orar sin cesar, orar. Les encarece y les dice, orad para que no entréis en tentación. Cuán importante es, hermanos, la oración. Cuán importante es la oración. Porque Jesús se preocupó por sus discípulos y le dijo, orad para que no entréis en tentación. Si bien los evangelios de Mateo 26, 41, Marcos 14, 38 se refiere esto y ellos enfatizan la expectación general de Cristo a su pasión. En el relato de Lucas, Jesús 2 veces anima a sus discípulos a orar por ellos mismos. Esto es, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar. Cuán importante es la oración, especialmente hacia nosotros en este tiempo que estamos viviendo. En este tiempo que estamos viviendo. Usted mira el mundo, hermanos. Usted mira cómo las ciudades se han sido destruidas. Cómo la gente, hermano, se destruye una a otra. Usted puede ver, hermano, la gente destruyéndose, matándose unos a otros, a unos sin causa, a otros por causa, pero se matan fácilmente. No hay misericordia, no hay amor, no hay temor de Dios, hermanos. Y esto es lo que tenemos que entender, que en estos últimos tiempos, hermanos, haberse multiplicado la maldad y el pecado, hermanos, en la ciudadanía. Usted y yo necesitamos orar, acercarnos a Dios. Porque Dios nos prometió, hermanos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa de Dios, que Él estaría con nosotros, hermanos. En medio de cualquier tristeza, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier cosa que venga a nuestra vida, Dios prometió estar con nosotros. Pero usted y yo tenemos que estar en oración. Los discípulos, Jesús 2 veces anima a los discípulos a orar por ellos mismos, diciendo esto, no una, sino 2 veces en Lucas del 22, 40 al 46. Jesús estaba profundamente agobiado por su propio sufrimiento y por aquellos a cual Él amaba. Él sabía lo que le esperaba en unas horas. Él sabía lo que le esperaba. Y Él sabía también lo que le esperaba a sus discípulos, hermano. Porque si vemos, hermano, después que Cristo es crucificado y ascendido al cielo, hermano, y ellos empiezan el ministerio, ¿qué es lo que sucede a ellos? Golpes, cárceles, azotes, maltratos. Todo esto, hermanos. ¿Y cómo pudieron soportar cuando ellos, después de que Cristo, se someten a Dios por medio de la oración? ¿De qué manera podemos soportar nosotros, hermanos, los tiempos difíciles hoy en nuestros días? Es por la oración. Jesús les encarece en estos versículos 2 veces. Oréis para que no entréis en tentación. La oración es una base principal para nosotros como pueblo de Dios, hermano. Necesitamos orar. Vemos la situación, hermano. Vemos como que los nuestros se nos van de las manos. Nuestras familias destruyéndose, hermanos. Unas personas mismos haciéndose daño unos a otros. No miran, hermanos, la maldad. No miran el daño hacia otros. Se miran a sí mismos solamente. Amadores de sí mismos, como dice la palabra. Son amadores de sí mismos. Mientras él esté bien o ella está bien, no le importa a quién dañe. Y es lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Es lo que estamos viendo, hermano. Por eso es necesario la oración. Por eso Jesús les encarece a sus discípulos: oréis para que no entréis en tentación. Porque los problemas vienen, hermanos. La angustia viene.
las cosas como que se nos están derramando, hermanos. Pero usted y yo tenemos que seguir constantes en la oración, pidiéndole a Dios que Él nos ayude. Por eso dice claramente el versículo de Lucas 22, 39 y 40. Y salieron, se fue, como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Él sabía lo que le esperaba, pero también sabía lo que los discípulos iban a enfrentar. Jesús estaba profundamente agobiado por su propio sufrimiento y por aquellos que los amaba. Era muy consciente de lo que le esperaba. Sabía que pronto enfrentaría lucha de fe y sufriría persecución y muerte. En ese momento no tenía la fuerza para orar por ellos mismos, por lo que Jesús intercedió en favor de ellos, porque ellos los dominó el sueño. ¿Cuánto tiempo estarían sin dormir? No sé, pero estaban cansados. Y sin embargo, Jesús tuvo que interceder por ellos. Por eso vemos ahí el Evangelio según San Mateo 26, 36, que dice la palabra de esta manera: entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué le dijo? Velad conmigo, ayudarme a seguir. Mateo y Marcos enfatizan la profunda emoción de los momentos de Jesús en el Getsemaní. Ambos registraban que Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan con él para que lo acompañaran en su aflicción. Mateo afirma que comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor se entristeció y angustiarse. La profundidad del sufrimiento se expresa en sus palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Que le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Las gotas de sudor mezcladas con sangre probablemente fueron causadas por su profunda tensión emocional. ¿Qué tan grande estaba la tensión de Jesús? El momento, hermanos, que iba a acontecer. El arresto, las acusaciones, los azotes, las heridas, los latigazos. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que estaba por venir, hermanos. Por eso que su alma estaba angustiada. Gotas de sudor mezcladas con sangre brotaban de su cuerpo, de su frente, de su ser. De la angustia y la mortificación que le estaba pasando en ese momento. Todos los eventos de la vida de Cristo habían llegado a su final físico, emocional y espiritual. La humillación de la cruz era todo lo que permanecía ante él. La mayoría de las personas que amaban a Jesús lo abandonaron a no estar cerca para ofrecerle apoyo. Usted sabe, hermanos, y conoce la historia. Todos lo dejaron, se apartaron. Solamente las mujeres, la madre de Jesús y Juan, el que estuvieron ahí hasta el final con él. Los demás todos se esparcieron, todos se alejaron, todos se apartaron. La mayoría de personas que amaban a Jesús lo abandonaría o no estaría cerca para ofrecerle apoyo. Dice, la agonía que le esperaba tendría que soportarla en soledad. ¿Recuerdan la palabra de Cristo cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué expresa, hermanos, estas palabras Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se sintió solo? Porque la cruz, hermano, el sacrificio, solamente Él tenía que llevarla. Él era el único, hermano, que podía rescatarnos. Era el único que podía pagar el precio. Nadie podía intervenir. Él tenía que hacer la obra redentora, hermano, para perdonar nuestros pecados.
Cuando dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Qué dice Cristo? Envíame a mí. Ahí lo declara el profeta Isaías. ¿A quién enviaré a rescatar al pueblo? Envíame a mí. Jesús estuvo dispuesto. Y por eso cuando dice que sintió desamparado, se sintió solo, hermano. Era una carga que él solamente tenía que llevar. Nadie podía ayudarle, porque él era el que iba a pagar el precio. Él iba el que iba a ser crucificado. Él iba a ser el que nos iba a redimir del pecado y de la maldad, hermanos. La misma palabra dice que no hay otro en el cual hay salvación, solamente en Cristo. En nadie, hermano, hay salvación. Aunque hoy en nuestros días dicen que hay otro camino para llegar a la vida eterna. Mentiras. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino. Por eso aquí concluye, hermano, se sintió solo porque era el único persona adecuada para llevar el sacrificio hasta el final. Nadie le podía ayudar. Por eso se sintió solo. Los amigos, los conocidos, a los que él amaba, se habían apartado. El hecho de que sus discípulos estaban dormidos en esa hora crucial mostraba claramente esta realidad. Él había pedido a Pedro, a Santiago y a Juan que oraran y velaran con él, pero ellos no pudieron más que dormir. Si bien Jesús no tuvo apoyo humano, su Padre estaba presente con él en la hora de la prueba. Por eso dice la palabra que Dios nunca nos deja solos. Su palabra dice que su oído está atento al clamor de cada uno de nosotros. Los ojos de Jehová nos están mirando. ¿Qué podemos hacer a escondidas de Dios, hermanos? Nada. ¿Qué podemos hacer? Si me voy a la profunda de la mar, ahí está Él. Si me remonto en el monte más alto, ahí está Dios. Si me voy a lo profundo de la tierra, ahí está. ¿A dónde huiré de su presencia? O ahí está. Este es, hermanos, la tristeza de Jesús, que sintió solo, especialmente de las personas más amadas. ¿Qué sucede, hermano? Que la persona que usted más quiere, en el momento de una prueba, lo deje solo. No tenga tiempo para usted. ¿Cómo se sentirá usted? En el momento de la prueba, hermanos, en el momento de que más necesita a alguien, lo dejen solo. ¿Cómo nos sentiremos? Una tristeza. Pero como dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esa es la bendición que tenemos del Padre, hermano. Aunque todos nos abandonen, aunque todos nos dejen, pero Dios nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar al tanto de nosotros. Y por eso tenemos que entender, hermano, la tristeza de Jesús al ver que todos sus discípulos, la mayoría de todos sus discípulos, lo abandonaron. A la gente que más amaba, lo dejaron solo. Fue una abrumada tristeza de Jesús. Se sintió triste. Pero sin embargo, hermanos, él tenía que cumplir el propósito por el cual él había venido. La pregunta es, ¿nosotros estamos cumpliendo el propósito por el cual nacimos en esta tierra? Él vino y cumplió su propósito. Nosotros estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos envió a la tierra. Nos hizo nacer en esta tierra, hermanos. Estamos cumpliendo el propósito por el cual Él nos ha hecho nacer en este lugar. Recuerde, nadie somos de casualidad. Todos tenemos propósito. Desde el más pequeño hasta el más adulto, tenemos un propósito aquí en la tierra. Pero cuando nosotros estamos cumpliendo ese propósito, como lo cumplió Cristo. O estamos viviendo de nuestra manera. Estamos viviendo como el mundo, al como venga, a lo que salga. Es más mi deleite, es más mi regocijo, que está en la misma presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito realmente, hermano, por el cual Dios nos llamó? ¿Cuál es el propósito realmente, hermano? Usted sabe cuál es su propósito.
Jesús cumplió su propósito. Estamos cumpliendo nosotros el propósito. Nos dice la palabra ahí, hermanos, en Mateo 26:39, dice la palabra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Dice: si es posible que pase de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es lo que dice 39 y 40. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, dice, por la carne es débil. El espíritu gime las cosas de Dios, hermano, pero mi carne no quiere. Mi carne quiere descansar, dormir, hacer las cosas de aquí de este mundo, porque la carne es de aquí, pero mi espíritu es de Dios. Así que mi espíritu gime por lo de Dios. Mi carne gime por la tierra, pero mi espíritu gime por lo de Dios. Por eso dice claramente: velad y orad para que no entréis en tentación. No podéis velar conmigo una hora. ¿De qué manera estamos viviendo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, por la carne es débil. A Jesús anticipar su sufrimiento, hizo una súplica a su Padre sobre la posibilidad de otro camino. Cuando dice: si es posible que pase de mí esta copa, Jesús le dijo al Padre: hay una posibilidad que tome otro camino. La expresión de copa es normalmente una referencia figurativa al juicio de Dios, apuntando al sacrificio por el pecado que se esperaba al Hijo de Dios. En su angustia, Jesús deseaba ver posiblemente había otra alternativa, aunque no vaciló en su compromiso de hacer la voluntad de Dios. Pero él dijo: ¿habrá otro camino? ¿Habrá otra manera para cumplir mi tarea? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Y esto mismo es lo que tenemos que estar declarando usted y yo, hermanos. Tal vez estemos en prueba, estamos en dificultades, estamos en ciertas dificultades, pero que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Todos luchamos cada día, hermano, todos peleamos, tenemos luchas, pero sin embargo, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de nuestro Padre. La decisión de someterse al plan del Padre era enteramente suya, así como todos los seres humanos enfrentamos tensiones respecto a obedecer a la voluntad del Padre. ¿Cuántos realmente estamos en la voluntad de Dios, hermanos, hoy? La pregunta es: ¿cuántos estamos realmente en la voluntad de Dios? ¿O estamos fuera de la voluntad de Dios? No estamos cumpliendo con sus mandamientos, no estamos cumpliendo con su palabra, no estamos haciendo el trabajo por el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuántos de nosotros realmente, hermano, estamos dentro de la voluntad de Dios? Es una simple pregunta, hermanos. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios? La decisión de someterse al plan del Padre era eternamente obedecer la voluntad del Padre. Jesús también vivió ese momento, aunque no sea difícil entender que dicha tentación fuera posible. La carta de los Hebreos declara que Cristo fue tentado tal como lo somos nosotros, pero que dice sin pecado. Hebreos 4:15. Jesús entendía lo que es enfrentar la prueba espiritual. Claramente estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, o estamos en el lugar que nosotros queremos, estamos en el lugar que nosotros hemos decidido, o estamos haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo a la voluntad como lo hizo Jesús. Que no pase de mí esta copa sin que se haga tu voluntad. Jesús quería hacer la voluntad del Padre. Jesús también vivió ese momento, aunque no sea difícil entender, dicha tentación fuera posible. La carta de los Hebreos declara que Cristo fue tentado tal como somos nosotros,
pero sin pecado. Jesús entendía lo que es enfrentar las pruebas espirituales. Usted recuerda, hermanos, cuando Jesús se fue al desierto por 40 días. Vino la prueba, vino la tentación, pero Él la venció. Los evangelios muestran claramente que huir de la prueba que venía era una decisión que Jesús pudo haber hecho, hermanos. La ruta de escape estaba frente a Él. Getsemaní estaba en la ladera occidental del Monte de los Olivos. La ladera oriental daba pasos al desierto de Judea, la misma ruta de escape que había tomado su antepasado David. David lo había oído. Ahí donde estaba Jesús había una salida para que huyera. Pero sin embargo Jesús no huyó, sino que dijo que no pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Jesús pudo haber huido, pero en cambio siguió la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos huyendo de la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros andamos huyendo realmente de la voluntad de Dios, hermanos? Ya basta de huir y vamos a someternos a la voluntad de nuestro Dios. ¿Queremos la bendición? ¿Queremos la bendición de Dios, hermanos? No huyamos y vamos a someternos a su voluntad, como Él lo ha planeado y como Él lo ha hecho. Él nos lo ha demandado en su palabra. Vamos a sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a obedecerle y a sujetarnos a su voluntad. No va a ser fácil, pero sin embargo vamos a agradar. La Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Es menester obedecer a nuestro Dios, hermano, antes que cualquier hombre. Tenemos que aprender a sujetarnos para obedecer respecto a la voluntad de nuestro Dios, como lo hizo Cristo. Él nos ha dado este ejemplo. Claramente, ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 35, dice también de esta manera, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, pase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieras, Padre. Y así mismo debemos pensar nosotros, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que Él quiera. Pero la mayoría de nosotros hacemos lo que nosotros queremos, hermano. Y no es lo que yo quiera, es lo que Él desea, es lo que nos ha provisto, es lo que nos ha dado. Jesús dijo claramente y declara, entonces Jesús dijo, todos vosotros, en el 36, entonces llegó Jesús con ellos en lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Pero nosotros, hermanos, nos escandalizamos por no sujetarnos a la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo oremos. Nos sujetemos a su voluntad, hermano. Hagamos todo conforme a su voluntad. Queremos la bendición de Dios, vamos a hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Jesús se sujetó y obedecer la voluntad del Padre. Que no pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Esto es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Que hagamos su voluntad. Nos sujetemos a su voluntad. Dios está obrando su perfecta voluntad en nosotros. Realmente, hermanos, examínense, mediten. Queremos estar bien con Él. Los tiempos son difíciles y los tiempos son peligrosos, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Vienen cosas grandes, hermanos. Está por acontecer, yo digo, hermanos, el gran arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Querer implantar ya, hermanos, la marca en la mano para comprar y vender. Querer implantar, hermano, es señal de que Cristo viene. Querer implantar ya, hermanos, esa marquita en algunas compañías, negocios.
Y la iglesia, hermanos, despreocupada. La iglesia piensa que falta mucho. La iglesia piensa que falta mucho tiempo, hermano. No hay tiempo que perder. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de someternos a Dios. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. ¿Queremos irnos con Él? ¿Queremos ser arrebatados? ¿O queremos pasar aquí toda la tribulación? Donde tenemos que dejarnos degollar, que nos mochen la cabeza para poder entrar al reino de los cielos. Hermanos, vamos a sujetarnos, vamos a obedecer, vamos a cumplir con Dios. Claramente es necesario, estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que vivir el tiempo que estamos viviendo, hermano. No dejemos, si así, ahorita que tenemos libertad para buscarle, para venir al templo, no lo hacemos. Imagínense cuando estemos siendo perseguidos. ¿Iremos a buscar a Dios? ¿Iremos a congregarnos? Por eso dice el libro de Hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más cuando este tiempo se acerca, hermanos. Ayudarlos, forzarlos a entrar a la casa de Dios. Hoy más que nunca. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Realmente hacer la voluntad. ¿Cuál es el camino del sufrimiento de Cristo? En Lucas 22, capítulo 41. Lucas 22, 41, dice la palabra. Y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de una piedra, y puesto rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la oración de Cristo, su Padre, observamos que la lucha humana dio paso a la sumisión absoluta. La voluntad del Padre era que Jesús sufriera no solo el dolor de una cruel muerte física, sino también la agonía del peso del pecado de la humanidad. Aquí, hermanos, cuando dice Jesús: Padre, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver, hermanos, o podemos imaginarnos que Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué me separa a mí? ¿O cómo puedo saber yo que Dios me da la espalda? El pecado. El pecado de mi vida es lo único que me separa a mí de Dios. El pecado es la única manera que yo me puedo separar de Dios. El pecado. Lo que me tumba a mí de la mano de Dios es el pecado. El que me separa de Dios es el pecado. ¿Qué me separa a mí de Dios? El pecado. La desobediencia me separa de Dios, hermanos. Nada más. El pecado, la maldad, la desobediencia es lo que a mí me separa de Dios. La voluntad del Padre era que Jesús sufriera no solo el dolor de una cruel muerte física, sino también la agonía del peso de los pecados de la humanidad. Entonces vemos que se manifestaba tanto la divinidad de Cristo como la humanidad. Era carne, hermanos. Sentía el dolor. Sentía el sufrimiento. Lucas 22, 41, Jesús le dijo a sus discípulos que velaran y oraran para que no cayeran en tentación. Jesús vencería la tentación y él sabía que sus seguidores tendrían que vencer la tentación o transigir para evitar el sufrimiento. Sin embargo, Jesús sabía y profetizó que ellos sucumbirían al miedo y se dispersarían. ¿Qué fue lo que asustó a los discípulos? El miedo. ¿Por qué? Porque no oraron, se durmieron. Claramente le dice, la oración sería el recurso vital para los discípulos en los próximos días. Su capacidad de apelar a la presencia y al poder de Dios sería todo lo que les separaría de las garras del enemigo. Los seguidores de Jesús necesitaban aprender a orar. Y es lo mismo que se le puede decir a la iglesia. La iglesia necesita aprender a orar. Si bien sus corazones deseaban hacer la voluntad de Dios y su carne necesitaba el poder del Espíritu, hermanos. Y es lo mismo la iglesia hoy en nuestros días.
Nuestro espíritu desea lo de Dios, pero mi carne necesita la unción de Dios para poder vencer la tentación, hermanos. Mi carne necesita el poder del Espíritu Santo para poder vencer lo que me rodea aquí en este mundo. Mi espíritu gime, mi espíritu desea, pero mi carne no quiere. Y yo tengo que orar para recibir el poder de Dios, para sujetar esta carne y poder vencer todo lo que viene a mi alrededor. Es necesario, hermano, la oración. Es necesario interceder. Es necesario orar. Orar, hermanos, para poder hacer y cumplir la voluntad de nuestro Dios. Por eso dice, la oración sería el recurso vital de los discípulos en los próximos días. Su capacidad de apelar a la presencia y al poder de Dios sería todo lo que los separaría de las garras del enemigo. Los seguidores de Jesús necesitaban aprender a orar. Sabía que si bien sus corazones deseaban hacer la voluntad de Dios, su carne necesitaba el poder del Espíritu. Mire, hínquese a orar y le da sueño. Póngase a leer la palabra y le da sueño. ¿Por qué? El enemigo no quiere que usted esté fuerte en la oración. El enemigo no quiere que esté fuerte en la palabra, hermano. Viene y se le sienta en los ojos y se los deja caer. Para que no lea. Para que no escudriñe. Nunca le ha acostado, hermanos. Nunca le ha acostado porque se duerme. Levántese. Esté tranquilo y lea. Llénese de la palabra, hermano. Es nuestro alimento, hermano, espiritual, la palabra. Es la que me reanima, el que me anima, el que me guía, el que me enseña. Cada día la palabra, la oración. Interceder el uno por el otro para seguir adelante, hermanos. Es importante que estemos orando el uno por los otros, hermanos. No dejarnos caer. Levantarnos. Nosotros no somos de los que retrocedemos para atrás. Si caemos, nos tenemos que levantar, sacudirnos y seguir adelante. Pero para atrás no regresar, hermanos. Tenemos que levantarnos. Por eso les encarece Jesús a sus discípulos que aprendan a orar, para que no entréis en tentación, para que no caigan en las garras del enemigo, hermanos. Hoy más que nunca, hermanos, el enemigo quiere destruir completamente la iglesia. Mire lo que está pasando a tu alrededor, hermanos. El enemigo quiere destruir la iglesia. Y si nosotros no oramos, vamos a ser vencidos. ¿Sabe por qué le digo? Porque con esta cosa que pasó, esta pandemia, hermanos, muchas iglesias se cerraron y no se han abierto. Y muchos de ellos perdieron hasta el local. Ya no pudieron pagarlo. Y es lo que el enemigo quiere hacer con la iglesia. Que se cierre. Que se cierre. Pero es necesario que tú y yo, hermano, aprendamos a orar y aprendamos a interceder. Todos los líderes, digo, Señor, todos tus siervos que predican tu palabra de verdad, sosténlos con tu mano, suple su necesidad, fortalece su vida, protégelos de toda obra del enemigo, Señor. Que sigan adelante predicando tu palabra, Señor. Que salgan más que vencedores en medio de la prueba, en medio de la situación, que sean más que vencedores. Esa debe ser nuestra oración todos los días, hermano. Especialmente, hermano, por consiervos de nosotros, predicadores, pastores, hermano, que están pasando por enfermedad ahorita. Por problemas graves, hermanos, serios. Pero sin embargo, siguen en la brecha. Siguen predicando, siguen declarando la palabra. Solamente Dios es el que les viene a dar la fuerza. La otra porción que tenemos, hermano, fortalecido por un ángel. Aquí habla, ahí en el libro de Lucas 22:43 y Mateo 26.
Aleluya. Mateo 26:42 y Lucas 22:43. Gloria a Dios. Aquí en Mateo capítulo 26, capítulo 46, 42 dice la palabra. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid y descansad, he aquí ha llegado la hora. Aunque los discípulos no ayudaron a Jesús durante su angustia más profunda, Jesús no estuvo sin consuelo. El Padre envió al ángel y lo fortaleció. Es lo que nos dice Lucas 22:43, hermanos. Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús no estuvo solo. Aunque los discípulos se durmieron, aunque los discípulos no pudieron velar con él una hora, Dios envió un ángel para que lo fortaleciera. Según Lucas 22:43, el hecho de que el Padre envió un ángel para ayudar a Jesús durante estas horas oscuras nos recuerda la tentación de Jesús en el desierto de Judea. Al comienzo de su ministerio, cuando Cristo resistió con éxito la tentación de Satanás, los ángeles, dice, le atendieron y también. Los ángeles lo atendieron también. En otras palabras, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, hermanos, que los ángeles están a nuestra disposición. Y leamos ahí Hebreos capítulo 1. En el versículo 14, no todos son espíritus ministradores, enviados para servicio y a favor de los que han heredado la salvación. ¿Quiénes hemos heredado la salvación? Somos nosotros. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tu enemigo por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores los ángeles? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son para nuestro servicio, hermano, pero usted y yo no los usamos. ¿No dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende? ¿Cuántos de nosotros decimos: el ángel de salvación, envíalo a mi familia, Padre, que sean salvos todos? El ángel de sanidad, envíalo al enfermo. Dijimos el nombre de aquel que está enfermo. ¿Cuál es mi necesidad? Envía al ángel. ¿Qué fue cuando Daniel intercedía, oraba por 21 días? ¿Y qué le dijo Dios? Que el ángel venía, pero hubo quien estorbó y tuvo que enviar un ángel más fuerte para que llegara hacia Daniel. ¿Quién es el que trae la victoria? ¿Quién es el que trae la respuesta al pueblo? El ángel. ¿Y qué es lo que sucede? No los usamos. Y claramente nos dice el libro de Hebreos, hermanos, para aquellos que han alcanzado la salvación, que somos nosotros. Los ángeles son administradores, son los que traen la victoria a nuestra vida, por el cual usted y yo tenemos que estar clamando al Padre cada día: envía tu ángel de sanidad, envía tu ángel de restauración, envía tu ángel de salvación, envía tu ángel de bendición. Envíalo. Restaura, salva, sana, bendice. Envíalo a este hogar, envíalo a esta familia, envíalo a este hermano. ¿Cuántos usamos a los ángeles para que llegue la bendición a nuestras vidas, hermanos? Tenemos que pedirle al Padre por medio de Jesús que envíe a su ángel a salvar, a sanar, a restaurar, a bendecir. Pero ¿qué pasa? No abrimos nuestra boca, porque el libro de Hebreos dice que los ángeles son aquellos para que han alcanzado la salvación. Nosotros tenemos, aquí dice, hermano, que envió en Lucas 22:43, envió el ángel para que lo fortaleciera Jesús. Los discípulos
durmieron, los discípulos se cansaron, les llegó el sueño, pero dice, y el hecho de que el Padre envió un ángel para ayudar a Jesús durante estas horas oscuras nos recuerda la tentación de Jesús en el desierto. Después que fue tentado Jesús, vinieron los ángeles y le adoraron, lo fortalecieron, vinieron a fortalecer a Jesús. Y es lo que vienen a fortalecernos. Dios envía, hermanos, Dios tiene sus servidores, administradores para nosotros. Pero tenemos que estar intercediendo todos los días. Tenemos que estar orando. Hay que aprender a orar, hermano. Ore y envíe. Usted sabe dónde está la necesidad. Usted sabe dónde está el enfermo. Usted sabe dónde está el triste, dónde está el agobiado. Envíe la palabra, hermanos. En el nombre de Jesús, pide al Padre en nombre de Jesús que envíe a su ángel a tocar, a salvar, a restaurar. Envíe, hermanos, a nuestras áreas, a nuestro alrededor. Nuestras familias están lejos, hermanos. Usted y yo no vamos, pero Dios envía a su ángel que les hable, que les toque, que les transforme, que les sane, que libere. El ángel, dice, vino y le fortaleció. El inicio de la solitaria lucha de Cristo había comenzado. Su sufrimiento empezaba y su fuerza física comenzaba a debilitarse. Necesitaba ayuda para completar la dolorosa tarea que le esperaba. Entonces vino el ángel y lo fortaleció. No sabemos qué ministerio específico realizó el ángel. Lucas simplemente declara que el ángel le apareció y le dio fuerzas. Lo fortaleció. ¿Cuánto nosotros necesitamos esa fortaleza de Dios cada día para seguir adelante? El ángel vino y fortaleció a Jesús, según Lucas 22:43. La última parte de Mateo 26:45 y 46 dice, y entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid y descansáis. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre ha sido entregado a pecadores. Levantaos, vamos, ver, se acerca el que me entrega. Al aceptar la voluntad y el sufrimiento ante Él, la inmensidad de la lucha de Jesús está fuera de nuestra comprensión. Su angustia fue tal que su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Su raro fenómeno médico que ocurre cuando se experimenta estrés extremo. Así como Jesús venció la tentación de huir del sufrimiento de la cruz, al comienzo de su ministerio, nuevamente venció en el huerto del Getsemaní. Ahí Cristo soportó la tentación, resolvió definitivamente beber la copa del sufrimiento de su Padre que había puesto delante de él. Lucas 22:43 dice, y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerla, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, porque no entréis en tentación. Claramente nos enseña, la angustia de Cristo fue extrema, que gotas de sangre caían de su cuerpo. Dios cumplió el propósito, y esta oración es la oración más fuerte, hermanos, que podemos encontrar en la Biblia. Jesús se sintió solo y no quiso hacer la voluntad de Él, sino la del Padre. Y de la misma manera nosotros, hermanos, estamos en esta tierra, hermanos, con un propósito. Estamos en este mundo por una razón. Dios no somos de casualidad. Nacimos de casualidad así para ver que no. Dios tiene y ha trazado un propósito en tu vida y en la mía para cumplir aquí en la tierra. ¿Sabemos cuál es el propósito, hermano? ¿Entendemos el propósito de Dios? ¿Sabemos para qué hemos sido llamados? ¿Estamos cumpliendo el plan de Dios? ¿Estamos a su voluntad? ¿O estamos en lo que nosotros queremos? Nos encaprichamos a veces a hacer lo que yo quiero y no queremos sujetarnos a lo que Dios ha establecido.
para su vida y para la mía. Vamos a esforzarnos, hermanos, y vamos a seguir adelante. Como Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios nos encarece que nos esforcemos y sigamos adelante. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de toda circunstancia, vamos a salir victoriosos. Dios nos crió con un propósito, Dios nos formó con un propósito. Recuerda la palabra que Dios le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Él sabe, y Él sabía qué es lo que teníamos que hacer aquí en la tierra. Pero estamos cumpliendo el propósito por el cual Él nos llama. Si no, vamos a meditar y vamos a buscar la voluntad de Dios y hacerlo todo conforme su propósito y su voluntad. No conforme lo que yo pienso o lo que yo creo. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Y termino con esto. Ante la mayoría agonía imaginable, Jesús se rindió a la voluntad de su Padre. Sin esa redención estaríamos para siempre sin esperanza. Dios quiere que nosotros también rindamos nuestra voluntad a su perfecta voluntad para nuestras vidas. El Ministerio en Acción dice: examine su vida esta semana en busca de áreas que deben rendirse a Dios. Examinar nuestra vida y buscar áreas que necesitan rendirse a Dios. Dedique tiempo a dar gracias por todo lo que Jesús ha hecho por usted. Comparta el amor de Jesús con alguien en esta semana. Predíquele, enséñele, háblele, interceda. Pero primeramente dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver qué área en nuestra vida necesita rendirse a Dios. Y dedicar tiempo a dar gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y después hablarle a alguien esta semana de la palabra de nuestro Dios. Este es el principio de una vida en obediencia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento para toda la iglesia. Predicar, testificar, orar, interceder, especialmente por las almas perdidas. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia para darte gracias, para darte honra y gloria. Tú eres fiel y verdadero. Tú eres santo, Padre. Ayúdanos, Dios, a escudriñarnos a nosotros mismos, Padre, que podamos cumplir, Señor, tu voluntad. Que hagamos las cosas, Señor, que a ti te agradan. No lo que yo quiero, no lo que a mí me agrada, sino tu voluntad, Señor. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, Padre. Ayúdanos a sujetarnos a tu voluntad, a cumplir el propósito, Señor, por el cual usted nos ha llamado. Que te busquemos con un corazón sincero, que busquemos tu gracia, tu favor, tu misericordia, Padre. En este momento, Dios, nos acercamos delante de usted, buscando la gracia, buscando el favor suyo en nosotros, que podamos sujetarnos a tu voluntad, que podamos sujetarnos a hacer todas las cosas que a ti te agradan, no lo que me agrada a mí, sino que te agrada a ti, Señor. En este momento, Señor, te amamos. En este momento, Señor, te glorificamos. En este momento te exaltamos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu presencia. Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles delante de tu presencia. Ayúdanos, Dios, a permanecer seguros en ti, Señor, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.